Muy bien. Muy bien. Pase que su hermano, que es como también. Sí, uno de nuestros puntos doctrinales es que creemos que el Señor Jesucristo resucitó de la tumba al tercer día que fue sepultado. Muy bien. Eso lo vamos a encontrar en el Evangelio de Juan. Si alguien lo quiere leer. Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 15 y 16. ¿Qué dice, hermanos? A ver si me ayudan ahí a leer. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 20, 15 y 16. Eso es un punto doctrinal clave de nuestra fe. John, ¿verdad? John, chapter 20, verse 15 and 16. Lee el hermano Danny en español y la hermana Michelle. Vamos a ir así, para que todos leamos algo. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose, ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Amén. Ahora en inglés, por favor. Capítulo Chapter 20, verse 15 and 16. Jesus said to her, Woman, why are you weeping? Whom are you seeking? She, supposing him to be the gardener, said to him, Sir, if you have carried him away, tell me where you have laid him, and I will take him away. Jesus said to her, Mary. She turned and said to him, Rabboni, which is to say, teacher. Muy bien. El Evangelio del Apóstol Juan, ok, aquí vamos a ver qué está pasando aquí. Juan el Apóstol, él está escribiendo una serie de eventos, ok. Vamos a ponernos el ejemplo. Juan va registrando una serie de eventos que están sucediendo en la vida y ministerio de Jesucristo. En el capítulo número 20, él registra que después de la muerte del Señor en la cruz, el Señor es sepultado y es puesto en un sepulcro. Muy bien. Como va a ser el día domingo, las hermanas van a la tumba del Señor Jesucristo a visitar la tumba y resulta que la tumba está vacía, lo que nos está platicando Juan. Pero dice que en la entrada, dice que había ¿qué, hermano Dani? ¿En la entrada de la tumba? Juan 20, 15, 16. ¿Ah? Vamos a leer otra vez, para que vayamos siguiendo. Juan 20, 15 y 16. ¿Qué había en la tumba ese día? Vamos a ver. Estaba él. A ver. Dijo, 15 y 16. Mujer, ¿por qué lloras? ¿Y a quién buscas? Muy bien. Ella pensando que era el hortelano. El hortelano es normalmente alguien que está ahí para vigilar las tumbas. ¿Okay? Es el hortelano. Le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has llevado. Lo he puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Okay. Volviéndose, ella le dijo, Raboni, maestro, no me toques porque aún no he sido subido a mi Padre y a mis hermanos. Resulta que María va al sepulcro de Jesús, el sepulcro no está, pero Jesús, eso es importante, Jesús no se revela a María todavía. ¿Okay? Por eso es que lo ve y él piensa que es alguien más. Cuando María se da la vuelta, Jesús la llama María. Entonces le dice, Raboni, maestro. ¿Okay? Cuando María, el saludo tradicional, saludarse, dice, no me toques, porque no se glorificaba. Ese no es el punto de la clase, pero el libro de Juan, okay, vamos a verlo, no solamente es un escrito religioso, vamos a contemplarlo así, también es un libro histórico. ¿Entiendan la diferencia de esto?
¿Entienden la diferencia entre lo que es un libro religioso y un libro histórico? ¿Tienen la diferencia? ¿Y ¿Mm? a ti? ¿Sí? Un libro religioso es como algo que simplemente es una religión, es un dogma de hombres, ¿ok? Pero el Evangelio de Juan y los evangelios, los evangelios son un escrito histórico que va narrando la vida de nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Por ejemplo, lo vamos a hacer con detalle después, pero si ustedes ven el Evangelio de Lucas, que vamos a estar leyendo unas partes en el de hoy, Lucas les narra desde el principio de su Evangelio cómo fue la constitución del nacimiento de Jesucristo, desde que el ángel se acercó a María. Él empieza a contar muy ordenadamente, lo vamos a ver ahorita en su lectura, el nacimiento de Jesús. Pero además, él narra datos históricos muy importantes que están, si usted ve el libro de Lucas, ¿ok? Y luego lo compara con la historia del tiempo, de ese tiempo, usted va a decir, oye, Lucas narra que había un Herodes el Grande que en su tiempo hizo una masacre de infantes. La historia de la humanidad nos narra ese Herodes el Grande que construyó el segundo templo de Jerusalén, y además nos narra que después de que murió Herodes el Grande, sus hijos, ¿okay? Sus 3 hijos, Herodes Agripa, Antipas y Herodes Tetrarca, tomaron lo que fue el tetrarcado de lo que era Herodes el Grande. Y Lucas va hablando de esos 3 hijos de Herodes y en qué región está ubicado cada uno. Por tanto, los evangelios no solamente son un libro de inspiración divina, no solamente son un libro religioso que habla acerca de Jesús, también son un libro histórico. ¿Por qué es importante decir que es un libro histórico, hermano Dani? Porque históricos, like, facts. ¿Por qué más? Why is it important to say that it's an historical scripture? Porque es algo que es verdad, ¿eh? Es algo que sí pasó, es parte de la historia de la humanidad. No solamente es un libro histórico, un libro religioso que está dentro de nuestra Biblia, es un libro histórico que registra eventos de la historia, en este caso relacionadas a nuestro Señor. Ahora, muy bien, la Biblia nos dice, okay, hoy vamos a hacer algo interesante. La Biblia nos dice, okay, que Jesucristo resucitó al tercer día. Lo registra el apóstol Juan en su tratado, ¿ok? Pero, ¿qué tal? Hoy vamos a trabajar bajo un supuesto. Además de la fuente histórica de la Biblia, ¿qué otra evidencia fuera de la Biblia tenemos de que efectivamente Jesucristo resucitó? Fuera de la Biblia. ¿Qué otro libro, documento, tratado, escrito habla acerca de esto? ¿Okay? Voy a pedir que todos vayan a su celular. ¿Okay? Los que traigan celular. Su celular. Hermano Michelle. ¿Okay? Vamos a ir a preguntarle al hermano Google. ¿Okay? Él siempre se lo sabe. Y vamos a buscar así, decreto nazareno. Decreto nazareno. Decreto de Nazareno. De Nazaret. Así, decreto de Nazaret. Nazaret. En Wikipedia, ajá. Nazareth inscription. Nazareth Decree. La vanguardia, Ujú. el decreto de Nazaret, Biblia, todo. Okay. Vamos a ver el de Wikipedia. Griego. ¿Okay? El decreto de Nazaret, y la vamos a entrar en Wikipedia y vamos a ver qué dice el decreto de Nazaret. ¿Quién quiere leerlo? ¿Mm? Fuerte, por favor. Se va a ver así, hermano. Ah, okay.
El decreto de Nazaret o inscripción de Nazaret es una tablilla de mármol inscrita en griego con un edicto de un César anónimo que ordena la pena capital para cualquier persona sorprendida hallando tumbas. Está datada con base en su epigrafía en la primera mitad de los siglos D.C. Su origen es desconocido, pero una coleccionista francés adquirió la piedra en Nazaret. En la actualidad forma parte de las colecciones del Museo del Louvre. El texto es interpretado por académicos en el contexto de la ley romana relativa a la exterminación y el entierro, mencionada también por Plinio el Joven. Amén. Vamos a poner la pausa ahí. Ok. Lo que nos dice la información de Wikipedia, nos dice que alguien mandó a hacer este edicto. ¿Quién fue? César. Exacto. Fue el emperador romano César. Ok. ¿En qué tiempo lo hizo? ¿Qué dice? Primer mitad del siglo First century. Primer mitad del primer siglo. ¿Qué año es ese? Antes de Cristo. No puede ser antes de Cristo. Es DC. Es de Cristo. Muy bien. ¿Qué siglo es ese? ¿Qué año es ese? Escuchen. Primer mitad del primer siglo. ¿Qué año es aproximadamente? 150. ¿Eh? 150. Primer mitad del primer siglo. 50. Ok, entonces estamos que en los primeros 50 años. Muy bien. Muy bien. ¿Dónde murió? ¿En qué año murió Cristo? Se va a quedar de tarea esa. 2006. Eso lo vamos a hacer de tarea, ¿ok? Pero resulta que ya por el año 50 de nuestro tiempo, un emperador llamado César mandó a hacer algo que se llama el decreto de Nazaret. En el año 50 se hace este decreto por este emperador. ¿Qué propósito tenía? Pueden volver a leer la carta. ¿Cuál es el propósito de este decreto? ¿Okay? Leave a message. Dejar un mensaje como un legacy. Un legado. No tanto así, tiene algo más importante. ¿Okay? Tiene que ver con Jesús. Se lo voy a leer. Miren. El decreto de Nazaret es una tablilla de mármol inscrita en griego con un edicto. ¿Qué es un edicto? Algo que dijeron. Una orden. ¿Okay? Un edicto. De un César anónimo que ordena la pena capital. ¿Qué es esto? Que lo maten. Ordena la pena capital para cualquier persona sorprendida allanando tumbas. ¿Qué significa eso? Allanando. Buscando adentro de. Entonces, que los maten, si los encuentran. Ok. Miren, okay. En realidad, lo que sucedió en este tiempo es que el movimiento cristiano, ok, que fueron promoviendo los apóstoles, creció tanto en Roma y en los ciudadanos romanos, ok. Era un movimiento tan fuerte y tan explosivo que mucha gente se estaba convirtiendo a la fe del Señor Jesucristo, que empezó a ser no solamente un problema de religión, sino un problema político. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es, hermana Michelle, cuál es el centro, escuchen hermanos, cuál es el centro de la predicación de los apóstoles? Hay algo que es lo que le da la fuerza a la predicación de los apóstoles. ¿Qué es? Ok, esa es parte de, pero tiene otra parte que es muy fuerte. ¿Cuál es? Que murió por ti y también que resucitó. ¿Okay? Entonces, lo que le daba fuerza
al movimiento de los apóstoles era que predicaban que Jesucristo había muerto y había resucitado. ¿Ok? Entonces resulta que para Roma es un problema porque este Jesucristo, ¿ok? Este Jesucristo de la cruz dijo que al tercer día iba a resucitar. Y resulta que al tercer día el cuerpo desaparece. ¿Ok? Entonces, Roma puede decir, ¿se acuerdan ustedes qué fue lo que pasó con los principales sacerdotes y fariseos? Fueron a hacer que verificaran la tumba. ¿No recuerdan esa parte? Porque dijeron, ese hombre en vida dijo que resucitaría el tercer día. Pongan ahí guardias, no sea que sus discípulos vayan y ¿qué? Y saquen el cuerpo. ¿Ok? ¿Se fija por dónde vamos? Entonces, para Roma, ¿ok? Para Roma era un problema que este hombre que había dicho que iba a resucitar al tercer día, resucitó según lo que decían sus seguidores, pero consideraban que en realidad era que sus seguidores, los apóstoles y toda la gente que seguía a Cristo, habían ido a robar el cuerpo. ¿Ok? Entonces, ellos, viendo que ese evento de la desaparición o resurrección de Cristo se convirtió en un problema religioso y político, porque es lo que le daba fuerza al movimiento de los apóstoles, a la predicación de los apóstoles. Este Jesucristo pagó y murió por tus pecados y resucitó para darte la esperanza de la resurrección. ¿Ok? Él es el primogénito, el precursor de la resurrección de todos ustedes. Entonces, Roma lo ve como un problema, porque ¿qué tal que si se levanta otro que dice que también es Cristo? Ellos lo matan, se roban el cuerpo y hacen otro Cristo y hacen otra fe, y así consecutivamente. Entonces, ¿qué es lo que hace Roma? Vamos a ponerle un alto a esto. Y vamos a poner un edicto, un decreto de que todo aquel que allane tumbas con fines de engañar a la gente para fines religiosos va a sufrir pena capital. ¿Okay? Entonces, el hecho de que nosotros, escuche bien, tenemos en la historia un decreto nazareno mandado a hacer por un César, significa que en efecto, ¿qué? Que en efecto resucitó a su Hijo Jesucristo. Entonces tenemos un dato histórico, como estamos viendo hace un momento, que es una tablilla de mármol escrita en griego, mandada a hacer por un decreto, por un César anónimo, que cualquier persona que fuera encontrada allanando tumbas iba a sufrir pena capital. ¿Okay? Entonces, eso ya no está en la Biblia, eso es un dato, ¿qué? Es un dato histórico. ¿Okay? Y entonces alguien puede decir, mira, es que tú aseguras que Jesús resucitó, pero porque lo dice tu Biblia nada más. ¿Qué dato histórico fehaciente tienes fuera de la Biblia que me compruebe esto? Tenemos un dato histórico muy importante, y es muy importante porque está dentro de este lapso, ¿ok? Dentro de la primera mitad del primer siglo, que es cuando todavía está el movimiento apostólico bastante fuerte. Tenemos ese registro. Ahora, muy bien, ¿qué es lo que nos dice el apóstol Pablo respecto a la resurrección de Jesucristo? ¿Alguien puede leer, por favor, hermana, Romanos 4, versículo 5? La hermana Amy, please, Romans 4, 25. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Siervos. Romanos 4, 25. ¿Quedó claro esta parte del decreto nazareno?
Hermanos, Sí. ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran agregar? Muy bien. ¿Qué dice Romanos 4:25? Que Él murió por nuestras transgresiones y resucitó ¿para qué? Nuestra justificación. Ok, ¿pueden leerlo por favor? El Fuerte, hermana, como cuando la hermana Daniela se enojaba. el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Gloria a Dios, hermana Ella, por favor. He was delivered from our offenses and was raised for our justification. Ok, un ejemplo de lo que es eso, mire. Supongamos que esto es un camino hacia Dios. ¿Ok? De este lado está el ser humano. Soy muy malo para dibujar, ¿ok? No se ríen de mí. De este lado están los seres humanos tratando de llegar a Dios. Pero el hombre por su propia naturaleza, ¿ok? Que vive en pecado, hay una separación entre el hombre y Dios. El hombre no puede llegar a Dios, hace falta algo, ¿ok? Entonces, nuestras transgresiones nos impiden llegar a este lado con Dios. Muy bien. Cuando Cristo está en la cruz, ¿ok? Esa es su muerte. Muy bien. Entonces lo que hace la cruz para nosotros, ¿ok? Es que hace un puente mediante el cual ahora usted puede llegar a la presencia de Dios. Eso es lo que nos quiere decir Romanos 4:25. ¿Sí? Que Él murió por nuestras transgresiones y por su resurrección nos justificó. ¿Okay? Alguna vez, no puedo poner este ejemplo tan así, pero alguien, supongamos que alguien supongamos que una persona está condenada a morir en la silla eléctrica. Sabemos que hay estados en Estados Unidos que tienen esa pena, ¿verdad? En la capital. Muy bien, porque esa persona cometió un delito muy grave, etc. Entonces, la ley, ¿okay? La ley exige que alguien pague por esa transgresión. ¿Okay? La ley exige un pago. Muy bien. Entonces, el culpable está enjuiciado en la silla eléctrica porque es culpable de esta transgresión. ¿Okay? Pero entonces, la ley demanda esto y estos somos nosotros en nuestra vida, ¿okay? En nuestra condición espiritual. Somos alguien que estaba condenado a una silla eléctrica, a la muerte espiritual. ¿Okay? Pero entonces alguien dice, bueno, esta persona que transgredió la ley, esa transgresión tiene que recibir un pago. Bueno, entonces eso yo lo voy a cargar en mí. ¿Okay? Eso es Cristo, tomando esa transgresión sobre él. ¿Me explico? La transgresión que hizo mi pecado, Cristo la lleva sobre él en su muerte. Ahora, su resurrección es lo que nos da la justificación. ¿Okay? Porque si Cristo solamente muere por nuestros pecados y no resucita, ¿tenemos otra esperanza de vida eterna? ¿Okay? Porque así como Él murió por nuestros pecados para pagar esa transgresión, su resurrección nos da la justificación para alcanzar la vida eterna. Muy bien, con eso explicamos Romanos 4:25. Ahora, ¿por qué sería que el Señor escogió precisamente resucitar al tercer día? Voy a hacer esa pregunta.
¿Por qué? ¿Por qué precisamente? Para cumplir la profecía. ¿De quién? Sí, está bien, es una profecía que dijo, esta generación demanda señal, pero de cierto les digo que no verán otra señal más que ¿qué? ¿La señal de quién? Entonces, La señal de Jonás. Vamos a ver ese versículo bíblico. Déjenme se los busco. Vamos a ir a Lucas 11. look. Luke. Ajá. Lucas 11:29. Vamos a ver este versículo. Estos cumplimientos que se van dando en Cristo. ¿Ok? Lucas 29:11. ¿Sí? No, perdón. Lucas 11:29. Sorry. Me fui al revés. Disculpen. Lucas 11:29. ¿Qué dice? Le toca dar a la hermana Debbie en español, por favor. O si lo tiene en inglés. Igual. Ok. Y apiñándose las multitudes comenzó a decir: esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Muy bien. ¿Por qué está diciendo que la señal de Jonás? ¿Qué pasó con Jonás? Ándale, ¿qué pasó con Jonás? Pues a él lo salvó. ¿Lo salvó qué? ¿Qué lo salvó? A Jonás fue el profeta que lo tragó una ballena, ¿se acuerdan? ¿Cuántos días estuvo en el vientre del pez? Estuvo 3 días, ¿se da cuenta? Ok, ahora, cuando el Señor Jesucristo dijo, de cierto os digo, que en 3 días destruyo este templo y lo voy a reconstruir. ¿Se acuerdan? Ok. Entonces, como ya va el Señor tomando contexto de profecías que la gente conoce, que el pueblo conoce, ¿okay? Va tomando de allí para que la gente vea la veracidad de lo que Él dice. ¿Okay? ¿Me estoy explicando? Para que la gente sepa que lo que está diciendo es verdad. Pero ahora miren, les voy a dar un salmo que es bastante interesante. Déjenme lo encuentro aquí. Ok. Salmo 16, 10 y 11, por favor. Alguien me lo lee. Psalm 16. Verse 10 and 11. ¿Qué dicen estos salmos? ¿Qué dice este salmo, hermano Ever? Creo que les toca leer a usted. ¿Cuál? Salmo 16, 10 y 11. For you will not leave my soul in Sheol, nor will you allow your Holy One to see corruption. Muy bien, hermana Tamara, ¿puede leer el español, por favor?
Sí, Salmo 16. ¿Por qué no dejarás mi alma en el Seol y permitirás que tu santo dé descanso? Muy bien. ¿Qué salmo es? Salmo 16. Ujú. 10. Salmo 16, 10 y 11. Este salmo es bastante interesante, ¿ok? Por la siguiente razón. Esta es una profecía que se está hablando a través del salmista y dice, porque no dejarás mi alma en el Seol ni dejarás que tu santo vea la corrupción. ¿Qué es lo que entendemos por corrupción? Sí. Es parte de... Pero ¿saben qué sucede con un cuerpo cuando fallece? Cuando muere, ¿se empieza qué? Faith. Se empieza a descomponer. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesucristo llegó a la tumba de Lázaro? ¿Llegó a cuántos días? Yes. Llegó al cuarto día y le dijeron, Señor, no pases porque su cuerpo ya está en estado de putrefacción, que se llama, ya está con descomposición. ¿Okay? Y ya huele el cuerpo, le dijeron, ya huele su cuerpo, ya huele. ¿Okay? Eso fue con el caso de Lázaro. ¿Okay? Entonces, este salmo que está diciendo que el santo, se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo, su cuerpo no vería la corrupción, se refiere a que su cuerpo no se descompondría. ¿Okay? Por eso es que Él resucita al tercer día, antes de que entre la corrupción de la putrefacción en el cuerpo. Santo, dígame. Entonces ahí está hablando de Jesús. David está hablando de Jesús, exactamente. ¿Okay? Cuando estemos más avanzados y más crecidos en la palabra, les voy a enseñar lo que son salmos mesiánicos. ¿Okay? Hay muchos salmos que cuando ustedes vuelvan a leer, se van a dar cuenta y digo, oye, creo que está hablando de Cristo. O parece que Cristo está hablando a través de David. Y parece que David está hablando acerca de Cristo en lugar de él. ¿Okay? Salmos muy hermosos. Muy bien. Entonces, por eso es que este salmo, ¿ok? Fíjense cómo este salmo que dice que el santo del Señor no vería la corrupción, pega con la señal de Jonás que al tercer día va a resucitar. Porque tenemos que la señal de Jonás es que está dentro del vientre del gran pez y al tercer día sale. ¿Ok? Y tenemos que el salmo dice que su cuerpo no vería corrupción porque se levanta el tercer día antes del estado de descomposición corporal del cuerpo físico del Señor Jesucristo. Ahora, esa parte que dice ahí que no dejaría su alma en el Seol, ¿qué es eso? ¿Qué es el Seol? Hermano, amén, hermana, ya estamos listos aquí. Gracias, y el sobrecito también. El sobre, hermano. ¿Y la otra lista, hermano? ¿Alguien se anotó en la lista de graduados? ¿Alguien se va a graduar? ¿Usted, hermana? ¿Se anotó, hermano? Muchas gracias. Hermana, ¿ya está lista, hermano? Sí. ¿Qué es lista? Nada más la hermana ahí tenemos graduantes este año. Oh, también la hermana Rachel. Ok. Muy bien. Muy bien. Miren, les voy a explicar esta parte, ¿ok? Seol o Sheol es una palabra hebrea, ¿ok? El Seol. El Seol es igual al Hades. ¿Quién es Seol? Este es hebreo, este es griego. Greek. ¿Okay? Es lo que nosotros en la lengua latina conocemos como infierno. ¿Okay? Por eso dice la palabra que Dios no dejaría el alma del santo en el Seol. ¿Okay? Que él no quedaría en el Seol. Muy bien. Y que su cuerpo tampoco vería corrupción. Muy bien.
Cristo resucitó, sí, pero en ese lapso de que Cristo está en la tumba y resucita, ¿qué cosa estuvo haciendo Cristo? ¿Alguien tiene una idea? Estuvo nada más metido en el sepulcro, sentado esperando a que llegara el día de la resurrección. ¿Pensamos eso? ¿Creemos en eso? ¿Qué pasó? Pues yo digo que como es humano, fue humano, pues yo digo que pues estaba dormido. ¿Usted piensa que estaba dormido? Muy bien. Pues yo creo que Jesús en su estado de humano estaba La humanidad dormido, de Cristo. pero no en su estado de Dios. Ok, muy bien, es una buena opinión. Esto se llama teologar, estamos teologando. ¿Qué pudo haber pasado? Estamos queriendo entender la escritura, no inventándola, estamos queriendo entenderla y yo los voy a guiar a donde tienen que llegar, pero me interesa que su mente despierte. Ok, pudo estar en su parte de humano y su deidad descansando, muy bien. ¿Qué otra idea tenemos? Okay. Por ahí, pero observen, ¿ok? Porque dice que Cristo llegó aquí. Cuidado. Una vez. ¿Cómo es eso? Allá. ¿Cómo es que Cristo llegó aquí? ¿Por qué llegó aquí Cristo? Si es santo. O sea, puede. ¿En qué momento llegó Cristo al Seol, al infierno? Se llevó gente. Ajá, a ver, aquí hay algo, él me está pegando por aquí. Ajá. Se llevó gente. ¿Cómo se llamaba esa gente que estaba ahí? Vamos a leer Efesios 4. Ya. Ephesians 4. Verse 8 and 10. ¿Quedó clara esta parte? De el que resucitó el tercer día, hermanos. ¿Y por qué resucitó? ¿Y cuál es la señal de Jonás? ¿Y cuál es el salmo que dice que el cuerpo del santo no vería corrupción? ¿Quedó clara esta parte, mis hermanos? ¿Sí? Resucitó el tercer día porque su cuerpo no vería corrupción. Eso es el Salmo 16, 10 y 11. Porque sería de acuerdo a la señal de Jonás, Lucas 11, 29, porque así como Jonás salió del vientre del pez al tercer día, así Cristo saldría de la tumba al tercer día. Muy bien. Ahora, estamos con este tema. ¿Cómo es que Cristo y en qué momento estuvo Cristo en el Seol? ¿Y qué era? ¿Qué era el Seol? Se llevó almas. Vamos a ir a ese punto. ¿Cuánto qué? Ephesians 4, 8 to 10. ¿Alguien quiere leer? Hermana Liz, creo que le toca a usted. Amén. Efesios 4, 8 al 10. Amén. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Muy bien. ¿Qué más? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Muy bien. Excelente. Muy bien. Por lo cual, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero, ¿dónde? Al más fondo. ¿Me están siguiendo todos?
Tenemos que seguirlo, porque estamos estudiando algo muy importante hoy. ¿Ok? Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que primero había descendido a las ¿qué? A lo más bajo de la tierra. A las partes más bajas de la tierra. ¿Qué son las partes más bajas de la tierra? El Seol, el infierno o el Hades. ¿Ok? Recuerde, Seol en hebreo, Hades en griego, infierno en qué? Español. Latín. ¿Ok? En latín lo tenemos como infernum, nosotros tenemos algo en español, infierno. Muy bien. Infierno. Infernum, sí. Eso es en latín. Muy bien. ¿Qué es eso de que descendió a las profundidades más bajas de la tierra? ¿Ok? Y se llevó cautiva a la cautividad. De aquí está lo que decía el Salmo 16, que no dejaría su alma en el Seol ni su cuerpo en la corrupción. El día que el cuerpo de Cristo estuvo en el sepulcro, descendió al infierno, el Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué si Jesús es santo, descendió al infierno? En su muerte él descendió al infierno, ¿por qué? Él murió acusado de algo. ¿De qué fue acusado? Blasfemo. ¿Qué es? Blasfemo. Él murió acusado de ser un blasfemo. ¿Por qué? ¿Porque dijo que era quién? Dios. Porque dijo que era el rey de los judíos, porque dijo que era el hijo de Dios y porque dijeron, este hombre con las cosas que dice se hace igual a Dios. ¿Okay? Entonces él muere acusado de qué? Blasfemo. De blasfemia. ¿A dónde van los blasfemos? Crucificados. Muy bien. Entonces Jesucristo desciende al infierno porque de acuerdo a la ley de Moisés, él ha blasfemado contra Dios. Según sus acusadores del Sanedrín y los fariseos. Observen esto. Y esa fue la supuesta victoria. El diablo se sobaba las manos, mis hermanos. Ahora sí, atrapé en el infierno, lo tengo de mi mano, aquel que según venía a libertar la humanidad. ¿Pero qué creen? Pero ellos no pueden decidir si va a Ellos no, pero la ley dice que los blasfemos van al infierno. ¿Ok? Sí, pero él nunca mintió. Él nunca mintió. Ese es el problema. El problema es ese. Y ahorita vamos a ver, porque ¿sí? La ley la puso Dios. La puso, él mismo la puso. ¿Ok? Entonces por eso se fue. Por eso, porque él se... Recuerden, busquen ese versículo en su teléfono. Yo no vine a abrogar la ley, yo vine para cumplirla. ¿Ok? Entonces, la ley que él instituyó, lo está acusando a través de los fariseos, del Sanedrín y los sacerdotes, que él es un blasfemo. Muy bien. Va a morir en la cruz por blasfemo. ¿Ok? Recuerden que cuando llevaron a Cristo con Poncio Pilatos, le dijeron, este hombre ha blasfemado en contra de nuestra ley. Bueno, ha blasfemado en contra de tu ley, pero no ha ofendido la ley romana. No porque haya ofendido tu tradición de todo lo que tú crees, dijeron a los sacerdotes y los fariseos, eso no me obliga a sacrificarlo, dijo Poncio Pilato. No ha ofendido al Estado romano. ¿Okay? Pero lo que voy a hacer para darte gusto, lo voy a azotar. ¿Okay? Y después cuando lo han terminado de azotar, dicen, muy bien, ya lo azotamos y está preso, hoy es el día de la Pascua. ¿Okay? ¿A quién quieren que les entregue? Porque era tradición que en el día de la Pascua dejaban salir un preso libre. ¿A quién quieren que les entregue? ¿A Jesús o a Barrabás? Y la gente gritó, ¡a Barrabás! Y a este Jesús, ¿qué gritaron? ¡Crucifíquenlo! Ah, bueno, entonces va a morir crucificado por blasfemo, acusado por el Sanedrín. Muy bien, como es blasfemo, ha ido a parar al infierno el Señor. ¿Pero qué creen? Cuando llega al infierno, ¿ok? Esta frase, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. Este término de subir a lo alto, ¿ok? Es un término de conquista. ¿Ok? ¿Saben por qué? Porque estamos hablando del tiempo de esta cultura. Recuerden que muchas veces les he platicado, ubíquense en el tiempo, en el contexto de la cultura. Viene del tiempo de los reyes. Cuando un rey conquistaba otro reino, ¿ok? Se subía a la torre más alta que tuviera ese lugar
y de ahí se tomaban las trompetas a anunciar que el rey había conquistado la ciudad. ¿Okay? Eso de subir, descendió, llegó contigo la cautividad, es eso precisamente. Subiendo a lo alto significa que ha ido ahí a proclamar su victoria. Ha llegado al infierno a proclamar su victoria sobre 3 cosas: sobre la muerte, sobre el pecado y sobre el infierno. ¿Okay? Ahora, aquí hay un problema muy serio, ¿okay? Porque el infierno es un lugar legal. ¿Entienden esta palabra? Es un lugar legal. Aquí se va a estar encerrado tras las rejas aquel que haya roto las reglas de Dios. ¿Okay? Entonces llega Jesucristo, acusado por aquellas personas, sujetado por la ley que él mismo construyó, llega acusado de ser un blasfemo. Pero resulta que aquella blasfemia de la que lo habían acusado no era blasfemia, porque él es quien dijo que era. Él es el Hijo de Dios, él es el Cristo, él es el Emmanuel, él es el Dios hecho carne, él es Dios. ¿Okay? Entonces el infierno tiene un problema porque ha juzgado, ha llevado a la cárcel a un ¿qué? Inocente. El infierno ha recibido y culpado y juzgado a un inocente. Ahora bien, si nosotros somos apresados y somos inocentes, ¿qué tiene que pasar? ¿Vamos a tener un juicio y qué va a pasar cuando se declare nuestra inocencia? Victoria. Va a haber, sí, pero yo estoy en la cárcel porque me echaron a la cárcel acusado de algo. Ahora voy a juicio, se me declara inocente, ¿qué tiene que pasar? Salir. Tengo que salir de la cárcel, pero me metieron 1 año, 2 años, 3 años. Tengo que salir de la cárcel porque soy inocente y además me tienen que dar ¿qué? Una compensación. ¿Ok? Ahora, observen esto. Hasta antes de la muerte de Cristo, el Hades, ¿ok? Voy a explicar, y el Seol estaba dividido en 2 partes, lo que era el infierno. Todo esto es el Seol y el Hades. Tomen notas porque no se lo van a explicar en muchos lugares. Pocos maestros hablan de esto, ¿ok? Especialmente porque requiere muchos años de estudio poder explicarlo. Hasta antes de la muerte de Cristo, el Seol o el Hades, o todas las almas que morían, iban a este lugar, al Seol en griego, Hades Seol en hebreo, Hades en griego. En un lugar estaba el lugar de tormento, ¿ok? El lugar de tormento. Y el otro lado está lo que se llama el seno de Abraham, ¿okay? Abraham bosom, en inglés. Entre medio de estos 2 lugares, la Biblia le llama que había una gran cima. Si lo quiere estudiar, ¿dónde está esta parte? Escriban Lucas 16, versículos 19 en adelante, ustedes van a encontrar esto, ¿okay? Cuando dice que había un hombre rico que vestía de púrpura y de lino fino, ¿se acuerdan, hermano? Y que hacía banquetes todos los días. Cuando murió fue al Hades y Abraham y Lázaro al seno de Abraham. Y cuando el rico levantó sus ojos, vio a Lázaro en el seno de Abraham, le dijo: Padre, permite que Lázaro venga y moje mi lengua con un poquito de agua en su dedo, porque estoy atormentado en esta llama. Él estaba en el lugar del tormento. ¿Ok? Muy bien. Cuando Cristo desciende al Seol, ¿ok? Porque es acusado de blasfemia, muy bien. En este lugar está el lugar de tormento y en este lugar está el seno de Abraham. Entre ellos hay una gran cima. Esa gran cima que se refiere es un hoyo muy grande, una zanca, una abertura, un abismo, que no permite que los que están en el lugar de tormento pasen al seno de Abraham, y los del seno de Abraham pasen al lugar de tormento, y los del lugar de tormento regresan a la vida, y los del seno de Abraham regresan a la vida. ¿Okay? Eso es lo importante. ¿Okay? Voy a explicarlo otra vez. Los que están aquí no pueden pasar para acá. Los que están acá no pueden pasar para acá. Los que están aquí no pueden venir a nosotros. Y los que están acá
tampoco puede venir a nosotros. ¿Okay? Para aquellos que dicen, voy a contactarme con el alma de fulanito, eso no existe, eso es cosa del enemigo. ¿Okay? Muy bien. Y en medio hay una gran cima. Muy bien, ya explicamos esta parte. Ahora, aquí en el seno de Abraham, ¿ok? Estaban todas las personas que habían sido salvas hasta antes de la muerte de Cristo en la cruz. ¿Quiénes son todas las personas salvas hasta antes de la muerte de Cristo en la cruz, hermana Eli? ¿Quién pudiera ser? Noé, Moisés, los profetas, Abraham, Moisés, ya dijimos Moisés, Samuel, Ezequiel, Daniel, Nahum, Acub, Sofonías, Zacarías, Malaquías, todos los profetas, ¿ok? Incluyendo las personas que murieron durante el tiempo de la vida de Cristo, incluyendo al que estaba a su lado en la cruz, que le dijo, de cierto te digo que hoy, ¿qué? Que estarás conmigo en el paraíso. ¿Se acuerdan? Muy bien, hasta ese, aquí, muy bien. Ahora, cuando Cristo desciende al infierno acusado de blasfemia, ¿ok? Y es juzgado por el infierno, y es inocente, tiene que salir, pero ahora, ¿ok? Tiene esto que pensaba el diablo, que iba a ser su mayor triunfo, fue su mayor fracaso, ¿ok? Porque Cristo al llegar aquí, ahora tiene que salir del infierno y se va a llevar, lo que acabamos de leer, cautiva la cautividad. ¿Vieron esta parte? ¿Okay? Esta parte que leímos ahí en Efesios 4:8, esta es la cautividad. Esta cautividad, toda la gente salva hasta antes de la muerte de Cristo en la cruz, son la cautividad de la que habla Efesios 4. Efesios 4:8 al 10. Y cuando Cristo sale de aquí del Hades, del Seol, para trasladar todo al tercer cielo, que es su presencia, donde nos está esperando en sus moradas, ¿ok? Se lleva esta cautividad, pero además pasa algo mucho más poderoso, ¿ok? Porque el infierno, ¿ok? Como fue un inocente, el infierno perdió su poder. Cristo le quitó el poder al infierno. Una cosa más. Porque la muerte, ¿ok? La muerte intentó tomar la vida del dador de la vida, ¿ok? La muerte también perdió su poder. ¿Estamos siguiendo? ¿Entendiendo? Por eso es que el que recibe a Cristo ya no ve muerte, porque Cristo venció la muerte a través de este proceso. ¿Okay? Y ahora una cosa más, así como aleluya, así como Cristo dejó el sepulcro vacío, precursor de la resurrección de aquellos que creen en él, que es un precursor, el primero de muchos. ¿Okay? Así como Él dejó el sepulcro vacío, así también, como Él lo dejó, nosotros también vamos a dejar las tumbas vacías cuando resucitemos en el Señor. ¿Okay? Ahora, todo este proceso, ¿ok? Que hemos visto aquí, ¿ustedes creen que el diablo lo sabía? ¿Ustedes creen que el diablo sabía quién era Cristo? Sí. ¿Ok? Pero ¿ustedes creen que el diablo sabía que le iba a pasar esto? No. Sí. ¿Tú crees que lo sabía? La muerte de Cristo fue la derrota del diablo. ¿Ok? ¿Pero qué creen? Todo esto también es una profecía. Ya estaba profetizado que el Mesías, cuando viniese Dios manifestado en carne, todo esto iba a pasar. Pero el diablo no sabía quién era. ¿Okay? Vamos a leer, esa profecía está en el libro de Oseas. ¿Okay? Si se hace en inglés. O sea, Okay.
¿Mm? En inglés, ¿qué es eso? Ahí nomás lo sé en inglés. Oseas 13, 14. Old Testament? Old Testament. Oh, okay, okay. Hasta Daniel. After Daniel, yeah. After Daniel. Yeah. Is it Hosea? Isn't it? Hosea? Oh, sí, con una H. Hosea. 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 No sé cómo es. Capítulo. ¿Qué dice Oseas? Oh, 13, 14. de la mano de Seol los redimiré. Fuerte, hermana, por De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte, oh muerte. Yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mis vistas. qué hermoso, ¿no, hermana? Esta palabra que tenemos aquí de Oseas es una profecía con promesa, con advertencia y con cumplimiento. ¿Ok? Promesa para nosotros porque dice que Dios destruiría el Seol, vencería la muerte y le quitaría el poder al diablo. ¿Ok? Advertencia porque le está diciendo a la muerte, te voy a destruir. Seol, no voy a... La compasión de ti me estará escondida de mi vista. No te voy a tener compasión cuando descienda a ti. ¿Ok? Y la otra, que tiene un cumplimiento, y ese cumplimiento fue cuando Jesucristo en la tumba descendió a las profundidades bajas de la tierra, que acabamos de leer en Efesios, ¿qué? Efesios 4, versículos 8 y 10. El apóstol Pablo nos habla acerca de esto. Lo voy a buscar el versículo bíblico. Amén, hermano. Miren, vamos a ir. Estos versículos son para provocar avivamiento y hablar en lenguas. Primera de Corintios. Versículo 15, 55, 57. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 55 al 57. ¿Ok? Oseas nos dice, mis hermanos, mis hermanas, Oseas nos dice que iba a pasar todo esto. ¿Ok? Si la encontraron, vamos al frente y vamos a terminar pronto. ¿Ok? Miren, Oseas nos dice que iba a pasar todo esto. ¿Ok? Que un día el infierno será destruido, que la muerte será derrotada, que los sepulcros quedarían vacíos, que el Seol quedaría vacío también. Esto es lo que nos profetiza Oseas. ¿Ok? Ese cumplimiento se dio en Efesios, nos lo muestra Efesios 4, 8 al 10. Esto se dio cuando Cristo desciende a las profundidades bajas de la tierra, mientras está en el sepulcro. ¿Ok? Ahora, es la promesa, el cumplimiento, y ahora esto es lo que el apóstol Pablo dice, ya ha pasado todo esto. ¿Okay? Y son palabras muy hermosas. Miramos, vamos a leer Primera de Corintios 15, 57, 55, 57. ¿Qué dice, hermanos? Por favor. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué es lo que quiere decir el apóstol Pablo con estas palabras, hermana Dorea? Pues es como
Ujú. Jesús le está diciendo aguijón. La verdad no sé qué significa, pero puedo comprender de lo demás que Ujú. como dónde está tu, como pensaste que nos ibas a ganar. Ajá, sí, muy bien. Mire, vamos a leer unos versículos más atrás y aquí del 52. Mismo capítulo. Mismo capítulo 52, 52 en adelante. Todo eso. 52 en adelante, 52 a 57. Y vamos a ver qué hermoso es leerlo cuando vemos todo ya junto. Vamos a acabar ya. Ahí dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible, es decir, este cuerpo mortal, que esto corruptible se vista de incorrupción, es decir, que este cuerpo que se está descomponiendo, porque es mortal, se vista de incorrupción, es decir, se va a vestir de santidad y poder de Dios. Y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Qué significa esto? Que seremos transformados, nuestro cuerpo mortal, en un cuerpo inmortal, un cuerpo glorificado. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, es decir, cuando este cuerpo que perece ya no va a perecer, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte. ¿Qué significa esto? Sorbida es la muerte en victoria. Porque aquel que muere en Cristo no muere, porque muere en victoria. ¿Ok? Ahora dice, como todo esto ya va a ser, se nos va a ser dado, ahora le pregunta a la muerte. ¿Ok? Pero le pregunta de una manera retórica y de una forma diciéndole que ya fue vencida. Entonces le pregunta: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Es decir, ¿dónde está tu poder sobre nosotros? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque el sepulcro también fue vencido. ¿Por qué? Porque Cristo dejó el sepulcro, ¿qué? Ok, entonces le dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Ok, lo que nos hacía que tú nos causabas muerte y dolor era el pecado. Y el poder del pecado, la ley. O sea, porque el pecado nos tenía que tú tenías poder sobre nosotros. Y la ley nos acusaba de pecadores. Y por eso tú gobernabas sobre nosotros. Es lo que dice Pablo. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué dice esto Pablo? Porque la muerte, el sepulcro y el infierno, Cristo los venció, y esa es la victoria que Cristo nos da a nosotros por medio de todo lo que hizo. ¿Okay? Esto bíblicamente, y cuando estudiamos la Biblia, esto es lo que se conoce como un misterio. ¿Okay? Es un misterio que hay que estudiar para que ese misterio se pueda revelar. ¿Okay? Entonces, tanto la muerte no gobierna sobre nosotros, el pecado tampoco gobierna sobre nosotros, el infierno no es lugar para nosotros. ¿Okay? Y este cuerpo que hoy en este día se descompone por la ley que llamamos ley de la entropía, la ley de la descomposición de la materia, un día se va a investir de un cuerpo inmortal, se va a vestir de incorrupción cuando Cristo venga por nosotros, que ya preparó a través de todo esto que hizo, a través de su resurrección, de descender al Seol, de llevarse esta cautividad al tercer cielo. ¿Ok? Eso es como un paralelo. Esa cautividad es un paralelo de lo que es la iglesia. ¿Ok? Porque toda esta gente que estaba aquí en el seno de Abraham está en el Seol, pero ese no es su lugar. Su lugar es en el tercer cielo. La iglesia también no pertenece a la tierra. La iglesia pertenece a las moradas eternas en Cristo. Amén. ¿Hasta aquí alguna pregunta, algún comentario? El primer cielo
¿Cuál es el primer cielo? El que tenemos nosotros arriba. El segundo cielo es la estratosfera, después de nuestro el Eso es espacio. espiritual. Y el tercer cielo es un lugar espiritual. Amén. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? ¿No? ¿Comentario? ¿Qué se trataba el de Nazareth Plague? El decreto nazareno, les quedó una pregunta del decreto nazareno. ¿No? Ok, le explicamos a la hermana Michelle en casa. Porque tenemos que no, ok, hermano, vamos a terminar la clase y vamos a orar. Padre, te damos las gracias en esta noche, Señor, que nos has hablado a nuestro corazón, a nuestra mente y a nuestro entendimiento. Señor, te damos gracias por ese poder, Señor, con el que has vencido la muerte, has vencido el sepulcro, la resurrección en el infierno para darnos esperanza y vida eterna. Te pedimos, Señor, que esta palabra la sigamos conservando en el corazón, en nuestra mente, que podamos ir a casa en paz, Señor, llenos de ti, de tu presencia, de tu Espíritu Santo. Despides nuestro lugar, Señor, pero tú acompáñanos. Padre, te pedimos también por los hermanos que están conectados en línea, que bendiga sus vidas, sus corazones, y que les sigas dando ese ánimo de seguir estudiando. Te pedimos en tu nombre, Señor Jesucristo. Gracias. Alguien de un aplauso al Señor, por favor. Porque si no es porque Él nos revela, hermanos, no lo entenderíamos. Hay que aclarar que el maestro puede ser, Dios los bendiga.